Hola amigos bibliófilos, aquí estamos en un día más, en un nuevo Top 10, que para variar es un Top 10 de libros, qué bien. Y este Top 10 fue sugerido por Vlad Tepes y es el Top 10 de novelas de autores españoles favoritas, que debería llamarse el Top 10 cenizo, porque esta ya es la cuarta vez que grabo esto. Sí, ha habido 3 veces anteriores que por alguna razón no han podido ser porque el archivo se ha corrupto y entonces ha ido todo al garete, lo cual pues me cabreó bastante. Y espero de todo corazón que esta cuarta vez ya sea la mágica y se pueda publicar esto, porque de verdad es que 4 veces lo mismo, ¿vale? Total, que como ya he dicho las 3 veces anteriores, este top 10 es de autores españoles, es decir, Península, Baleares y Canarias, no de autores en habla hispana, por lo tanto los del otro lado del charco, los hispanoamericanos, pues no, ya lo siento, es que si no ya eran muchos libros para hacer criba, y además tendría que hablar sobre mi relación amor-odio con Isabel Allende y como que pasó. La segunda cosa es que probablemente este sea mi top 10 más heterogéneo, porque es eso, sobre autores de una nacionalidad y no sobre un género específicamente. Y sí, será muy personal y olvidaos de cosas como calidad o clásicos o lo que sea, porque creo que solo hay un clásico en realidad, y así que, como siempre, esto es mi opinión y ya está. Y sin más, comencemos. Número 10. Sakamura, Corrales y los muertos rientes, de Pablo Tuset. Pablo Tuset se hizo famoso con la novela Lo mejor que le puede pasar a un croissant, y ya hablé de él en el top 10 de peores finales por otro libro suyo, En el nombre del cerdo. Siempre creí que el final fallido se debía a que Tuset es bueno en comedia y esta novela era un intento de escribir algo más serio, pero con Sakamura, Corrales y los muertos rientes, Tuset está en la comedia otra vez, y a mí este libro me pareció descacharrante. Igual tenía un día tonto, pero me reí un montonazo. Es una mezcla de humor absurdo y sátira político-social, así que no es para todo el mundo. De hecho, varias de las bromas no sé si se entenderán fuera de España. El argumento, rocambolesco como él solo, nos habla de que se encuentran 3 cadáveres de extranjeros rojos como cangrejos y con una enigmática sonrisa en los labios. El cabo de la Guardia Civil, Corrales, está convencido de que han sido medusas, pero el inspector Sakamura de la Interpol sospecha que hay más que eso, un asunto en el que están interesados el presidente de la Generalitat, el obeso Lehendakari Satrústegui, el presidente del Gobierno Central de Madrid, con Z, o un comando de innombrables abertzales, que no son innombrables, sino que se llaman Irautzaren Komando Euskaldun Abertzaleak, acrónimo IKEA, e incluso se verá envuelta la reina Eusebia I porque Felipe abdicó para hacerse cantautor acompañado a la bandurria por su esposa Leticia. Sí, es una novela muy gamberra, como muestra la página 74. El presidente de Aragón, Nicolás para los amigos sentado a su diestra, le detallaba su nuevo proyecto para explotar el indudable potencial turístico de los monegros, cosa que hizo sin necesidad de dejar de comer migas y alzando la voz sobre las alegres jotas de picadillo que propalaban los altavoces. Se trataba, someramente explicado, de construir un río navegable desde Bujaraloz a Fraga, así como sus correspondientes puentes de Calatrava, un parque temático de Rafael Moneo dedicado a cada época de Goya, antes y después de la sordera, varios campos de petanca indoor de Frank Gehry y un aeropuerto transcontinental de Norman Foster para facilitar el acceso del turismo asiático y norteamericano. Todo ello naturalmente doblemente rotulado en habla castellana y fabla aragonesa para no ser tenidos en menos que los vecinos ricos. Sakamura, Corrales y los muertos rientes no es la mejor novela, ni la mejor comedia, probablemente cualquier libro de Eduardo Mendoza lo mejora, pero yo me lo pasé muy bien leyéndola y por eso está en el número 10. Número 9. Intemperie, de Jesús Carrasco. En principio no pensaba meter este título, porque lo leí en enero y suelo dar tiempo a un libro para que se asiente, pero cuanto más tiempo ha pasado, más me he dado cuenta de que esta novela me ha dejado marca. Hay momentos del libro que todavía perduran, porque la historia que nos cuenta es dura como ella sola, y lo más increíble es que no hay unas coordenadas espaciotemporales, no te dice el lugar ni la fecha en la que transcurre, pero da igual. Es una historia universal, una historia de supervivencia, y el autor lo hace magistralmente, eligiendo el vocabulario, las imágenes y las metáforas adecuadas. Lo hace de forma que sean desagradables, que te causen inquietud, y las figuras retóricas son muy frescas, duras pero no manidas. Que los símiles no son los que normalmente se leen, no sé si me explico. No es para todo el mundo, no es un libro para gente con el corazón o el estómago débiles, pero sí es un buen libro.
Sin yo casi darme cuenta, se ha colado en el número 9 y es posible que con los años vaya subiendo a la lista. Número 8. La piel fría, de Albert Sánchez Piñol. Sánchez Piñol es ahora mismo famoso por haber escrito Victus, que habla sobre el ataque a Barcelona de 1714 y ha sido polémico por alguna razón que no logro entender. Pero yo ya lo leí antes de que fuera popular. La piel fría me gustó y eso me resultó increíble, pues no es de una temática que me interese mucho. La historia es una mezcla de Lovecraft y El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Más o menos. Yo soy bastante cobardica, como ya sabéis. De hecho, soy la persona más miedosa que conozco, porque conocer gente nueva me da miedo. Así que comprenderéis que tuve mis dudas con esta novela cuando me la prestaron, pero resulta que no me dio miedo, es más atmosférico que otra cosa. A ver cómo os cuento de qué va sin spoilearos, que eso es siempre un problema conmigo. Resulta que el protagonista es un tipo al que le dan un trabajo como oficial atmosférico para controlar el clima de una isla perdida de por ahí. En la isla solo hay otra persona que está medio chalada. El antecesor del prota parece que desapareció. Y lo que es peor, hay unos seres anfibios extraños que atacan por las noches. ¿Sobrevivirá nuestro protagonista? ¿Qué significa sobrevivir? A mi padre le gustó más otra novela de Sánchez Piñol titulada Pandora al Congo, pero yo prefiero esta. De todas formas, admiro la capacidad del autor para cambiar de voz en cada novela. Por cierto, por si os interesa, sí, he leído Victus. En mi opinión es como una de las novelas del Capitán Alatriste, pero del bando catalán. Si queréis un buen libro de Sánchez Piñol, yo os recomiendo La piel fría. Número 7. La esclava de azul y la lágrima de Atenea, de Joaquín Borrell. De estos libros ya hablé en mi top 10 de libros de misterio ¿Quién lo hizo? Favoritos. También dije que meter los dos es un poco trampa, pero es que La lágrima de Atenea es una secuela y yo no puedo separar ambos libros. Son novelas de descubrir al asesino muy clásicas, con mucho humor, personajes con carisma y un lenguaje que al leerlo en mi adolescencia me hizo acudir al diccionario un par de veces. Pero no os asustéis, son muy fáciles de leer y muy entretenidos. Además, de jovenzuela yo era una shipper. Que no es que las novelas tengan mucho romance, de hecho muy poco, pero yo era muy shipper. Me conformaba con muy poco. Les tengo mucho cariño a estos libros y si alguna vez tenéis la opción, echadles un ojo. Número 6. Marianela, de Benito Pérez Galdós. Dramón de los de la escuela clásica, y muy fácil de leer. Las novelas del siglo XIX son, por lo usual, fáciles de leer, sobre todo las de autores comerciales de la época, aunque también suelen ser largas. Marianela, sin embargo, es corta. Eso lo hace más fácil de leer aún, al mismo tiempo que comprime mucho el dramatismo de la historia. Galdós es un tipo que consiguió que el tope de puerta que es Fortunata y Jacinta se hiciera ameno, así que imaginaros con algo más ligero. A ver, ligero en cuanto a longitud, porque es un dramón del 15. Probablemente los chavales que tuvieron que leer este libro obligados en clase me estén mirando mal en estos instantes, pero de verdad que Marianela es una buena novela. Triste como una tortilla de patata sin cebolla, pero buena. No os dejéis echar para atrás por cosas como su antigüedad o su calificación como clásico. Marianela vale la pena y por eso está en el número 6. Número 5. La saga de novelas protagonizadas por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, escrita por Lorenzo Silva. Y probablemente entre estas La estrategia del agua, probablemente, no sé. Por si no lo sabéis, estas novelas son novelas policíacas y a mí me gustan mucho. Y a mi padre, que tiene todas. Las compró y las leyó legalmente. Lo digo porque Lorenzo Silva suele quejarse de vez en cuando de la piratería y de qué malos malosos somos los españoles, ya sabéis, sus clientes potenciales. Así que puede estar tranquilo con mi padre, que es un lector legal. No sé qué pensará de mí, que leo los que me presta mi padre. En fin, que a mí la pareja Bevilacqua-Chamorro me mola y las historias son novela negra bien escrita, muy entretenida y amena, con su carga de crítica político-social. Si os gusta un Mankel o un Petros Markaris, Lorenzo Silva os tiene que gustar. Ya os digo, yo me he leído todas, incluida la última del año pasado, y aún no me he cansado de las aventuras de esta pareja de guardias civiles y por eso están en el número 5. Número 4. Luna de Lobos, de Julio Llamazares. También podría haber elegido La lluvia amarilla, pero prefiero esta historia de maquis en la posguerra española. Llamadme rara. Julio Llamazares es leonés, de la parte que limita con los picos de Europa, y las gentes de esos lares tienen fama de cuentacuentos, de buenos narradores de historias, y Julio Llamazares ha heredado la tradición.
Es un narrador nato y lo hace muy fácil y muy poético. Y hay algo en la historia de estos soldados republicanos que se esconden en las montañas y deben sobrevivir que te atrapa y no te suelta, pese a que es triste y desoladora y dura. Estoy segura de que Llamazares escuchó historias reales de maquis y con ellas tejió una historia nueva, propia, pero hija de esa mitología que se creó en la posguerra. No es una historia fácil, aunque es fácil de leer, y si de verdad os interesan los relatos de estos tiempos, Luna de Lobos es una lectura obligatoria. Os impregnaréis del ambiente de esos años y de sus paisajes. A mí me encantó el libro, y sin duda lo coloco en el número 4. Número 3. La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro. Al igual que Llamazares, Sampedro es un gran narrador, y cualquiera de sus novelas es un buen ejemplo, como El río que nos lleva. Para mí La sonrisa etrusca es especial, porque la leí de adolescente y recuerdo que esa historia del abuelo con el nieto pequeño me llegó al corazoncito. Mi tía, por ejemplo, leyó el libro siendo ya mayor y le encantó porque se sentía identificada con el abuelo. Yo me sentía más identificada con el nieto. Porque aunque es un bebé, yo empezaba a ver en esa época que mi abuelo había sido una persona que había tenido una vida anterior y me hablaba de sus épocas, no sé, como de la guerra en África, por ejemplo. Y eso es algo que ocurrió en esa época y por eso sentí esa conexión. Es una historia simple, pero tierna, que en realidad no tiene nada y puede que sea hasta algo cliché, pero Sampedro la cuenta muy bien, con mucha humanidad, de manera que lo vas leyendo y no te das cuenta de que te estás enganchando. De todas formas, la razón por la que está tan arriba en la lista es puramente personal. A mí me llegó esa conexión que crea el abuelo protagonista con el bebé nieto. Yo creé una relación muy personal con la historia de este libro y por eso está en el número 3. Número 2. Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute. Esta novela se merece un puesto de honor en mi lista de despistes antológicos. Se me olvidó totalmente nombrarla en el top 10 de novelas de fantasía épica favoritas, aunque fuera para mencionar que no entraría en la lista. Es como La historia interminable, es fantasía, pero dudo que sea fantasía épica, aunque está en el borde, muy en el borde, con ese mundo que se desarrolla en una época medieval donde los personajes de cuentos clásicos tienen cabida. De hecho, yo casi consideraría esta novela realismo mágico, porque siempre he considerado que el realismo mágico consiste en llevar la lógica de los cuentos a un relato más largo, y también introducir pequeños cuentos dentro de una historia más extensa, y eso es lo que pasa en esta novela. Dentro de la historia de Gudú, al que profetizan que si siente amor alguna vez su reino lo devorará el olvido, se mezclan otras muchas historias. ¿Es una novela larga? Sí. ¿Le sobran 100 páginas? También, pero es una explosión de imaginación y Matute alcanza cotas poéticas. Su lenguaje crea un mundo totalmente propio. Es una de esas novelas que un autor tarda toda una vida en escribir, hasta que está preparado. Olvidado Rey Gudú es una obra inmensa, mágica, sin duda mi número 2. Y no puedo creer que se me olvidara. Antes de continuar, como siempre, unas cortas consideraciones. Esta es una lista muy personal y por supuesto he dejado fuera un montón de títulos. Yo que sé, por decir algo, La voz dormida, de Dulce Chacón, o La regenta, de Clarín, que es una novela donde me gusta mucho la crítica social y esa descripción de la ciudad imaginaria de Vetusta, que es Oviedo, pero la historia no me convence demasiado y la protagonista Ana Ozores me cae como una patada en mis partes. Además, este top 10, al no ser de autores de habla hispana, podría contener escritores que escriben en otros idiomas, que para eso tenemos más idiomas cooficiales en este país. En ese sentido, dejad que os diga que Bernardo Achaga en castellano pierde mucho. De hecho, leer Be Euskaldun baten memoriak, o sea, Memorias de una vaca vasca, en castellano le hace perder mucho de su sentido. Pero ¿qué le vamos a hacer? La mayoría de vosotros no sabe euskera. Quiero, por último, mencionar 2 novelas de misterio ¿Quién lo hizo? En castellano que fueron muy populares cuando las leí, pero que ahora casi como que no. La primera es El síndrome de Scott, de Raúl Guerra Garrido, que nos habla de un grupo de científicos en una expedición en el Polo Norte y en el que va muriendo gente. ¿Quién será el asesino? El otro libro es Morirás en Chafarinas, de Fernando Lalana, que nos habla de cómo un cabo de reemplazo de los regulares de Melilla se ve envuelto en la investigación de una serie de muertes ocurridas en su cuartel. Ambas novelas son muy entretenidas de leer y Morirás en Chafarinas es considerada literatura juvenil, así que si sois jovenzuelos, pues bueno, por intentarlo. Y ahora sí, número 1, El camino de Miguel Delibes. A ver, este libro no está en el primer puesto por su calidad, aunque la tiene. Todas las novelas de Delibes son buenas, y aunque El camino tiene mucha calidad, no es la mejor.
Este libro está en lo más alto por la experiencia personal. Siempre he creído que no es trabajo de los profesores hacerte lector. El hábito de la lectura viene de casa, como los buenos modales. Ninguno de los dos se enseña en el colegio, pero sí que cuando nos mandaron leer El Camino, llevaba una temporada de los libros obligatorios del instituto me están haciendo odiar la literatura bastante intenso. Y eso lo cambió El Camino, aunque fuera temporalmente. Este libro fue el hitazo del año. Gustó a toda la clase, incluso al repetidor que nunca leía ningún libro lo leyó y le encantó. Y eso es lo que yo recuerdo, la experiencia de esa lectura como algo comunal. Internet tiene sus cosas malas, pero también muchísimas buenas, y una de ellas es que gente con gustos similares puede conectarse y compartir esos gustos. Cuando yo era adolescente, Internet era algo muy embrionario o minoritario, y ser una adolescente lectora era algo bastante solitario. No era una paria, ni mucho menos, pero si leía algo que me gustaba no tenía a nadie con quien compartirlo. Ahora es distinto, veo muchos booktubers jóvenes, Sullivan, de los mundos de Sullivan, por ejemplo, y me hace ilusión ver que tienen una forma de expresión y que comparten sus gustos. Por no decir que ahora existe el género de los jóvenes adultos que tiene mucho éxito. La literatura juvenil no era para nada popular en mi época, ya os lo digo. Y con El Camino yo sentí por primera vez la sensación de leer algo y poder hablar de ello con un montón de gente, y eso fue una experiencia increíble y se me quedó grabada. Fue una época genial, hasta nuestra profesora de literatura estaba ilusionada, y luego nos dio la colmena de Cela para leer y lo fastidió todo. Pero la cuestión es que recuerdo con mucho cariño esas semanas de El Camino, y eso hace que esta novela esté en el número 1. Y ya está, eso es todo. Por favor, que esto funcione, que esta vez sea que sí y pueda publicarlo, por favor, por favor. Por cierto, hablando de esto, aquellas personas que hayan comentado en los vídeos y si no he contestado, eso se debe a que me he dado cuenta hace no tanto que YouTube no me informa de quién comenta en mis vídeos. Bueno, a veces sí, pero otras veces no, como que me trolea, ¿vale? Y entonces si no os he contestado, pues no os lo toméis de forma personal, ¿vale? Puede que, yo que sé, dentro de 2 meses recibáis respuesta. O si no lo recibís porque soy un despiste y me he perdido, pues ya lo siento, pero que de verdad, que YouTube no me quiere para nada. YouTube, tú antes molabas. Otra cosa que quería decir era nombrar a 2 personas, a Silver, de Silver Blogs, y a Itziber, de Danza de Letras, porque ambas me nombraron en 2 vídeos suyos más o menos en la misma época, y lo que ocurrió es que de repente tuvo un montón de suscriptores y yo no sabía por qué, y resulta que es esto, que me hicieron un envolvente y yo no lo sabía, que es que soy un despiste. Pero quiero aquí públicamente agradecerles muchísimo que, no sé, no me nombraron en los vídeos y que ello, de verdad, en serio, una cantidad ingente de suscriptores. Sois influencers, chicas, sois influencers. Y que aquí estoy para lo que queráis, excepto para dar dinero porque estoy un poco tiesa, para lo que queráis, ¿vale? Y entonces ya he terminado este top 10, el próximo top 10 tiene que ser el top 10 de personajes que me llegaron al corazón, y el siguiente será el top 10 de bandas sonoras favoritas, y luego ya estoy libre. Ya no sé si haré algo que yo quiera o si tenéis sugerencias. Ya sabéis que estoy abierta a sugerencias. No, por favor, top 10 de novelas de terror. Ya sabéis que yo, el terror y yo no nos llevamos bien. No he leído suficientes novelas de terror ni para hacer un top 10. Pero bueno, que ya está, que ya me dejo de líos, ¿vale? Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Sois los mejores. Hasta la próxima vez. Adiós.